Uno de los exnovios de Kate Middleton ha roto el silencio sobre su estado de salud y también la situación que afronta ahora mismo la realeza británica. De Kate Middleton se conocen sus exparejas y curiosamente esta persona, Henry Ropner, es una de las más misteriosas y sobre todo que protagoniza un periodo oscuro. Como sabéis, el príncipe William y Kate Middleton se conocen en la universidad, mantienen ahí una relación que se rompe durante un periodo de tiempo en el que cada uno tira por su lado. Kate tiró por irse con esta persona. Esta persona además compartió internado el Eton College, donde estudió, digamos, el instituto, los años de instituto de William, y posteriormente fue su colega en la universidad. Ahora entraremos en esa historia un poco de lleno, pero también me gustaría comentar antes la entrevista que ha hecho Harry, donde ha hablado de la salud de su padre, Carlos III, de manera directa y de manera más implícita ha querido mandar un mensaje al resto de su familia, incluido su hermano, con el que no guarda una buena relación, y también con Kate Middleton. Bueno, pues vamos con esto de Harry primero y ahora os cuento lo del exnovio. Bueno, ha hecho una petición por la reunificación del seno de la familia real británica tras el diagnóstico de cáncer de su padre. Ha tenido un tono conciliador después de la reciente polémica con el lanzamiento de la página web de los Sussex y el cambio de nombre, en este sentido de apellido, con el objetivo de unificar a su familia, que es un poco la excusa que han dado, ¿no? Bueno, pues él ha hablado desde Canadá para el programa Good Morning America, ya lo hemos dicho esta mañana, en el canal ABC, con William Reeve, que es el hijo del mítico Superman, el actor Christopher Reeve, y ha querido tender puentes con los Windsor en un momento en el que parece, pues bueno, que no hay vuelta atrás. Él ha decidido ondear la bandera blanca y ha dicho lo siguiente: quiero a mi familia. El hecho de que haya podido subirme a un avión e ir a verle, a su padre, y pasar algún tiempo con él, lo agradezco. Pero ha asegurado también que ahora tiene a su propia familia en California. Le preguntan que si una enfermedad en la familia puede tener un efecto reunificador, y dice que sí, que está seguro que a través de todas estas familias de las que participan en los Invictus Games, ve día a día la fuerza de la unidad familiar uniéndose. Creo que cualquier enfermedad une a las familias. Respecto a la salud de su padre, pues ha sido bastante discreto. Dice que eso queda entre él y yo. Bueno, pues la verdad, yo creo que ha sido bastante educado. Ha lanzado elogios a su mujer, a sus hijos. Dice que no se siente estadounidense, pero que ha considerado en convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, a pesar de que ahora pues no es la prioridad. El último mensaje que ha dado es que si pueden llegar a la reconciliación, que eso tendría un efecto dominó en todo el mundo. Creo sinceramente en ello y eso es lo que me empuja. Y si eso no ocurre, entonces será muy triste. Esta última frase, bueno, pues ha llamado la atención. Los tabloides británicos lo están criticando, que si ha sido un zasca a su hermano, hacia Kate Middleton. Bueno, yo creo que conforme están las cosas ahora, yo creo que las historias no son de buenos y malos, sino de personas humanas, con aciertos y con errores. A mí esto no me parece un error. Yo sinceramente sí me creo, bueno, pues dejar un poco la pelota en el tejado de los demás por parte de Harry. Y bueno, pues vamos a esperar un poco a ver qué pasa, cuál va a ser la reacción de William y de Kate Middleton. Y bueno, pues yo creo que al final, pese a las críticas, porque incluso he leído por ahí que estaban diciendo que ya hizo eso una vez cuando los Invictus Games se celebraron en Alemania, que él justo hizo una visita fugaz a su abuela para posteriormente conceder una entrevista promocionándolos, pero claro, de ahí se sacó el titular de no os preocupéis, mi abuela está muy bien, bla bla bla.
Bueno, pues yo no creo que lo haya hecho por publicidad, ni el viaje, ni absolutamente nada. Yo creo que este chico realmente quiere a su padre, quiere también a su hermano, y que han sido circunstancias externas que no tienen que ver ni con Kate ni con Meghan las que los han hecho separarse. Vamos ahora sí con el exnovio de Kate Middleton. Como decía, en ese impasse que hubo de la relación, que se rompió justo antes de casarse, estuvieron 4 meses separados y ella se echó a los brazos de este Henry Robner, como digo, heredero de una conocida y poderosa empresa naviera. Con él se dejó ver en varias ocasiones, haciendo que los tabloides pues hiciesen su trabajo, y al parecer dijeron que los celos de William se encendieron y que de alguna manera se dio cuenta de cuánto quería estar con ella. El joven en cuestión no era del todo desconocido para el príncipe porque, ya lo hemos dicho antes, compartieron años escolares, los de instituto, en Eton, y posteriormente tuvieron ahí sus andanzas en la universidad. Además, se da la casualidad de que este tal Henry Robner también había sido novio de Jekka Craig, el primer amor serio de el heredero a la corona. De Jekka Craig tenéis un vídeo por aquí en el canal que ya le dedicamos en su momento, que incluso se habla de que esta chica podría ser también la amante actual de William, más allá de Rose Hambury. Bueno, la historia tiene su miga y me parece mucho más interesante que las del resto de exparejas de Kate, no solo porque haya hablado ahora iremos a esas declaraciones, sino porque en ese impasse de la relación Kate se acercó a Henry Robner en Irlanda. Ahí viajó junto a su madre para escapar un poco del acoso de la prensa tras su ruptura con William. Se conocieron ellos en la universidad. Y bueno, pues mientras se rumoreaba que William estaba con una actriz, bueno, pues un diario publicó las fotos de Kate saliendo de una discoteca con este hombre. Según una fuente a la que alude un tabloide británico, cito: Henry está encantado de estar para Kate ahora que ha terminado con William. Se han estado reuniendo y disfrutando de la compañía mutua. Henry es muy rico y se ha movido en el círculo de William durante años. Hubo muchas noticias respecto a que Henry en ese momento se acercaba a Kate solo para pagarle con la misma moneda de que William le quitó a su novia, a Jekka Craig, pero que parece que él empezó a desarrollar un interés real en ella. Nunca confirmaron la relación. Hay por ahí 4 fotos de este chico de joven. Apenas hay ahora, la que os he puesto en la miniatura, imágenes de él. Pero de lo que os podemos decir es que es millonario, ahora se dedica a las finanzas, está casado y, al contrario que otras exparejas, tanto de William como de Kate, con las que han coincidido en bodas, curiosamente Henry Robner está fuera de todo esto. Fuera, casi. Hay otras fuentes que dicen que, bueno, otras fuentes no, salió publicado en una boda a la que acudieron de unas personas, Henry Robner y su mujer, y Pippa Middleton, la hermana de Kate, y su marido, pues coincidieron en esa boda. Parece ser que ese sería el nexo de enlace que existiría ahora mismo entre Kate Middleton y este chico. Parece ser que era muy buen amigo de William en su juventud, pero que aquello pues saltó por los aires y de momento pues no han vuelto a tener relación. Como digo, pues la historia fue un poco, dio muchísimos titulares, porque además el chico es guapete, es decir, de toda esta gente de la aristocracia, que tienen todos la misma cara y visten igual de clásicos y para mí un poco horteras, pues curiosamente este chico, no sé, le veo yo unos rasgos un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Esto es lo que dijo Kate sobre esa relación. No lo sitúan en el tiempo, dicen que posteriormente,
dice de esa época que fue especialmente compleja. Dice, en ese momento no estaba muy feliz, pero en realidad me convertí en una persona más fuerte. Descubres cosas sobre ti misma que quizás no te habías dado cuenta. Creo que una relación te puede consumir bastante cuando eres más joven, y realmente valoré ese momento para mí también, aunque no lo pensé así entonces. Declaraciones que hizo en la BBC tras comprometerse con William. Henry se casó con Natasha Sinclair, hija también de otro millonario, cuya familia es dueña de una empresa de gestión de envíos, o sea, muy millonario. Y bueno, pues parece ser que desde 2012, que acudieron a un evento estaban bastante alejados, es la única coincidencia que han tenido en el tiempo, es decir, 12 años, al contrario que otras parejas de ambos, a los que sí los hemos visto coincidir, y se ha publicado, de hecho, que siguen manteniendo la amistad. Bueno, ¿y qué ha dicho este tal Henry Ropner? Bueno, os podéis imaginar que no es una persona que simplemente sale a los medios a opinar. Esto viene de una fuente, de un tabloide británico que pone palabras en su boca. De que sean verdad o no, yo ya he puesto todo en contexto y nos podemos hacer un poco una idea. Dice Henry Ropner que todo lo que le estaría pasando a Kate no es ni una milésima parte de lo que se está comentando. Es decir, optan también un poquito por la teoría de la conspiración, alejándose de esos comunicados oficiales. Como digo, hay una cierta conexión. Esta fuente dice que Henry Ropner está al tanto de primera mano de la situación de Kate, pero no precisamente por William, ¿no? Y hace referencia no a Paipa, que podíamos encontrar ahí el nexo, sino a los padres de Kate Middleton. A mí personalmente pues me llama esto bastante la atención. En cualquier caso, como digo, esta persona está casada. Ahora que de repente pues sabemos que William se sigue insistiendo en que podría haber tenido o seguir manteniendo una relación extramarital supuestamente con Rose Hambury, pues parece que Kate le andaría un poco a la zaga. Pero claro, yo creo que siendo realistas, esto es un poco probable. Quiero decir que esta persona no se va a meter en eso. Que, no sé, no me da la sensación. Igual que lo de Rose Hambury, para que cobrase veracidad, ha tenido que acuñarse prácticamente en el tiempo. En el caso de Henry Ropner, yo personalmente pues no lo veo así. ¿Puede ser verdad? No lo sabemos, Como digo, la fuente es un tabloide británico y si algo hemos aprendido hablando de estos temas de la familia real británica es que tienden un poco a inventarse y a retorcer las noticias. Por supuesto, de ser verdad, tiene su cierta parte de escándalo, porque estaríamos hablando ya aquí no solo de... Olvidémonos de lo de amante, estamos hablando de una ex pareja de Kate Middleton que tampoco sería del agrado de William, es decir, un enemigo de William. La familia en contacto con una persona que no... que no se llevaría bien o que han tenido sus cosas en el pasado. El chico, lo poco que he podido encontrar en internet, porque realmente no hay tanta información, lo que aparece es que es una persona pues bastante seria, dedicada un poco al mundo de la empresa, un gran poderoso, dicen, y que vive pues muy bien con su mujer y con sus hijos. No creo yo que la mujer, que también es millonaria, salgan las cosas así, ¿no? Ahora, en todo esto me llama la atención una cosa, y es que este medio británico, este tabloide, que normalmente pues son bastante beligerantes con todo lo que tiene que ver con William y con Harry, en vez de alguna manera protegerlo, lo cierto es que no es que arremeta exactamente contra él,
contra el matrimonio, pero sí que se dirijan un poco las miradas hacia una teoría de conspiración que habría promulgado este Henry Ropner respecto a que no sabemos ni una milésima parte de lo que se cuenta. Yo, como digo, siguen las especulaciones. Hoy, curiosamente, he leído aquí en medios españoles de indicios que dicen que la salud de Kate Middleton está mejorando. Bueno, indicios. Y los indicios son las mismas informaciones un poco que venimos contando y que tampoco arrojan más luz sobre este tema. En cualquier caso, muy interesante que saliera esta persona a hablar. Porque las otras exparejas, y creo que lo he dicho antes, tienen muy buena relación con William y con Kate. Las otras exparejas de ambos. Únicamente situaríamos un poco en todo este espectro a Rose Hambury, que también era amiga de Kate y se supone que es la amante o algo así del príncipe William. Jeka Craig, que fue la exnovia de Henry y fue novia de William. Y bueno, pues curiosamente, pues con ellos, con ellas, con sus parejas actuales, tienen una relación magnífica. Pero Henry Ropner va a su bola. Pues yo creo que tendríamos que estar un poquito atentos a esta figura, porque me parece que próximamente va a dar que hablar. Y decir eso, que me sorprende que apenas podemos encontrar datos sobre esta persona, al contrario que el resto de exparejas de ambos, tanto de William como de Kate. Yo no sé qué pensáis, ¿le dais veracidad a estas declaraciones? Desde luego coincide un poco con lo que se está hablando en redes sociales, que aquí hay algo más de lo que en un principio se cuenta de la salud de Kate Middleton. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.